A ver, ¿y si la historia que nos han contado no es toda la historia? ¿Y si resulta que la civilización humana es muchísimo más antigua de lo que pensamos? Es que hace solo unas décadas, un grupo de buceadores en Japón se topó con algo que, bueno, que era sencillamente imposible. Vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en algunos de esos descubrimientos que ponen patas arriba todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Todo empieza aquí, en la costa de una pequeña isla japonesa, Yonaguni. Unos buceadores de la zona, en una inmersión cualquiera, se encontraron de repente con algo que es que no debería estar ahí. Algo que desafía por completo las leyes de la naturaleza y desde luego la historia que nos han enseñado en los libros. Y eso que encontraron nos lleva de cabeza al primer gran misterio de hoy, el monumento de Yonaguni. Ojo, porque estamos hablando de una estructura que si se confirma que es artificial, bueno, habría que coger los libros de historia y reescribir los primeros capítulos de la civilización, así, sin más. A ver, que nadie se imagine 4 rocas puestas de cualquier manera, no. Estamos hablando de una plataforma gigantesca, con terrazas perfectamente planas, ángulos rectos de 90 grados y, lo que es más increíble, algo que se parece muchísimo a unas escaleras talladas en la roca. Hay geólogos como Masaki Kimura que lo tienen claro, estas formas no pueden ser naturales. Insisten en que es una construcción megalítica hecha por el hombre. Pero claro, la ciencia más, digamos, ortodoxa dice que son formaciones geológicas muy raras. Y ahí, justo ahí, es donde empieza todo el debate. Y ahora viene el dato que lo dinamita todo, la cifra clave. Los estudios calculan que esta estructura tiene, atención, unos 10.000 años. 10.000. O sea, estamos hablando de la última edad de hielo, una época en la que el nivel del mar estaba muchísimo más bajo, y este sitio, que hoy está bajo el agua, era tierra firme. Fijaos en la implicación de esto. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, a ver, la historia oficial, la que todos hemos estudiado, nos dice que las grandes civilizaciones como Mesopotamia o Egipto aparecieron hace unos 5.000, 6.000 años. Pero es que Yonaguni, y no es el único caso, ahí está también Göbekli Tepe en Turquía, nos está gritando que podría haber habido sociedades complejas miles de años antes. O sea, esto no es una pequeña anomalía, un dato curioso. No, esto desafía de frente toda la línea de tiempo de la historia humana. Claro, cuando uno se encuentra con cosas así, empieza a pensar. Y eso nos lleva a un concepto que es, la verdad, fascinante. La idea de que existe una especie de contrahistoria ahí fuera, esperando a que la descubramos. Ojo que la idea de la contrahistoria no va de negar lo que ya sabemos, para nada, va más bien de completarlo. Es como si tuviéramos un puzzle enorme de nuestro pasado y nos diéramos cuenta de que nos faltan un montón de piezas, y claro, esas piezas que faltan podrían cambiar la imagen entera. De hecho, el filósofo español Ortega y Gasset lo dijo de una forma brillante. Y esto es clave. No estamos hablando de teorías de la conspiración, sino de algo mucho más simple, de reconocer que la historia, al final, es una construcción que hacemos con las pruebas que vamos encontrando. Y claro, si de repente aparecen pruebas nuevas y rompedoras, pues nos obligan a repensarlo todo de nuevo. Es pura lógica. Y es que aquí está lo interesante. El misterio de Yonaguni no es una cosa rara, un caso aislado. Es que si miramos por todo el mundo, empezamos a encontrar ecos de ese posible pasado olvidado, lugares que simple y llanamente no encajan en la historia oficial. Así que dejamos por un momento el megalito submarino y viajamos ahora a China. Porque allí, en las profundidades de la Tierra, un descubrimiento totalmente accidental en el 92 destapó otro enigma, de proporciones de verdad colosales. 1.000.000. Esta es la cifra que se maneja. 1.000.000 de metros cúbicos de roca excavados para crear las cuevas de Longyou. Para que nos hagamos una idea de la burrada que es eso, estamos hablando de un volumen de trabajo que es colosal. Requeriría miles y miles de personas picando piedra sin parar durante años. Pero bueno, es que el tamaño es solo el principio del misterio. Atentos a esto. No hay ni un solo papel, ni un registro histórico que hable de su construcción. Cero. No se ha encontrado ni una sola herramienta, ni una. Nadie tiene ni idea de cómo iluminaban esas profundidades para poder trabajar ahí abajo. Y quizá lo más alucinante de todo, cada centímetro de las paredes y los techos está cubierto por unas marcas de cincelado que son perfectamente uniformes, paralelas, casi como si las hubiera hecho una máquina gigante. Es increíble. Dejamos atrás estas proezas de ingeniería en piedra, y nuestro viaje nos lleva ahora a un enigma más humano. Nos vamos al lugar habitado más remoto de todo el planeta, la isla de Pascua. La propia tradición oral de la isla, la que se ha contado de padres a hijos, nos habla de un misterio. Dice que cuando llegaron los primeros habitantes, los que hoy conocemos como polinesios, se encontraron con que allí ya vivía gente. Un segundo grupo de personas, de piel más clara, y cuyo origen era un completo misterio. O sea, dos culturas totalmente distintas que se encuentran en el punto más aislado del globo.
Y aquí, claro, viene la pregunta del millón. ¿Qué probabilidad hay de que dos grupos humanos diferentes de orígenes distintos lleguen por separado y por casualidad al punto más inaccesible del planeta? La probabilidad es astronómicamente baja, casi nula. Esto lo que sugiere es que la historia de las migraciones humanas por el globo es mucho más compleja y mucho más antigua de lo que solemos pensar. Pero esperad, que aún hay más. Por si fuera poco, esta gente dejó una escritura única, el Rongo Rongo, que a día de hoy nadie ha conseguido descifrar. Y aquí viene lo increíble. Algunos investigadores han señalado que hay una similitud asombrosa entre algunos de sus símbolos y los de la antigua civilización del Valle del Indo, o sea, en el actual Pakistán, una cultura de hace 5.500 años y a medio mundo de distancia. ¿Coincidencia o una de esas conexiones que parecen imposibles? Así que, si unimos los puntos, Yonaguni, las cuevas de China, la isla de Pascua, empezamos a ver el contorno de una imagen muy diferente de nuestro pasado. Una imagen que es, a la vez, totalmente desconcertante, pero también absolutamente fascinante. Estructuras imposibles, civilizaciones que parece que se tragó la Tierra, conexiones inexplicables. Yonaguni, Longyu, la isla de Pascua no son solo anécdotas o curiosidades para un libro. Son piezas de un puzzle que, sencillamente, no encajan en el marco de la historia tradicional. Nos muestran una sofisticación técnica, unas conexiones por todo el globo y una antigüedad que desafían todo lo que nos han enseñado. Al final, lo que hacen estos lugares es obligarnos a ser un poco más humildes. A recordar que la historia no es un libro que ya está escrito y cerrado, sino más bien una investigación que nunca termina. Quizá, y solo quizá, la humanidad ha llegado a grandes cimas de civilización y las ha perdido, para luego volver a empezar, muchas más veces de las que nos atrevemos a imaginar. Y esa es la gran pregunta con la que nos tenemos que quedar. Si estructuras de este calibre han estado ocultas a plena vista o bajo el mar durante miles de años, ¿qué más podría haber ahí fuera, esperando? ¿Qué otros capítulos enteros de nuestra propia historia desconocemos por completo? La respuesta, quién sabe. A lo mejor está justo ahí, esperando bajo nuestros pies.